Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la emisora virtual Radio Renacer España a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en pie, buscando el rostro de nuestro buen Dios. Y también enviamos un saludo muy especial a los que escuchan este devocional unas horas más tarde a través del canal de YouTube. Sea el Señor nuestro Dios con cada uno de ustedes en esta mañana, ministrando sus vidas, ministrando mi vida a través de su bendita palabra. Continuamos con el estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando el Antiguo Testamento en una forma ordenada, libro a libro. Ayer terminamos el libro de los Jueces, del que hemos aprendido cosas tremendas, unas enseñanzas maravillosas a nuestras vidas. Palabra de Dios que nos ha llamado a meditar en muchas cosas, a tomar decisiones, a ser transformados y cambiados. Y hoy vamos a comenzar a estudiar el libro siguiente, que es el libro de Ruth. Es un libro muy corto que nos cuenta la historia de una mujer moabita que se adhiere al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que abraza la fe del Dios de Israel. Y vemos que, este libro, esta historia se desarrolla en el tiempo de los jueces. Tenemos que ubicarlo. El tiempo de los jueces en Israel duró aproximadamente 300 años. En este tiempo, como ya aprendimos en los devocionales pasados, no había rey en Israel. Cada tribu tenía sus ancianos, tenía su conjunto de príncipes y habían unas normas que Dios estableció a través de la Torá, la ley que Dios le entregó a Moisés, que fue confirmada a través de Josué, y conforme a la ley, conforme a las instrucciones de parte de Dios, pues el pueblo tenía que vivir. Pero vimos cómo fue pasando el tiempo y esa instrucción tan clara que Dios le dio al pueblo, de que esa ley, esa verdad, esa instrucción, esos mandamientos tenían que ser enseñados de padres a hijos, y eso no lo hicieron. Entonces se levantó una generación que no conocía a Dios y vino mucho desastre en Israel, como ya estudiamos en el libro de los Jueces. Cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, venía un adversario y pasaba muchas dificultades y les pasaba muchas cosas. El pueblo clamaba, Dios enviaba un juez, los liberaba, venía un tiempo de paz, pero otra vez la gente volvía y se olvidaba de Dios, y eso se volvió como un círculo vicioso. Pues en medio de ese tiempo sucedió la historia de Ruth. Vamos al capítulo 1 y dice la bendita palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. ¿Qué significa este nombre? Este nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Su mujer se llamaba, aquí en nuestras Biblias dice Noemí, pero el nombre en hebreo es Naomi, que significa placentera. Y los nombres de los dos hijos varones que tenían eran Mahalón, que Mahalón significa enfermo, y Kelión, que significa desfalleciendo. Esa fue la familia, ¿no? Dice: efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Naomi, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Naomi dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron.
Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Naomi respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Naomi dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Naomi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Naomi? Y ella le respondía: no me llaméis Naomi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Naomi, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Naomi y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Naomi un pariente de su marido, hombre rico de la familia, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y te recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Naomi de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera. Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque me has hablado al corazón de tu sierva, y aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su nuera: ¿dónde has espigado hoy? Le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado?
bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Este libro se lee en el entorno judío en la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la recolección de las cosechas, la fiesta que celebramos en verano, que para nosotros es conocida como Pentecostés. Vemos que esta historia se desarrolla en ese momento en la fiesta, ¿no? de Shavuot, donde están recogiendo los frutos. Entonces vamos a aprender algunas cosas muy importantes que podemos aplicar a nuestras vidas a través de esta historia. Primero vemos que en Israel hubo hambre, hubo una crisis muy difícil, y este varón Elimelech, que es un nombre muy bonito, Elimelech significa mi Dios es rey. Él era un hombre de la tribu de Judá, vivía en Belén. En ese tiempo Belén era una población próspera, era un lugar donde muchos llegaban. Y este hombre, en medio de la dificultad que llegó a Israel, pues tomó la decisión de coger a su mujer, a sus 2 hijos e irse a tierra de Moab, a tierra extranjera. Me imagino como nos ha pasado a muchos buscando una mejor vida, buscando donde hubiera provisión y estas cosas, ¿verdad? Se fueron a los campos de Moab, dice la Biblia que ellos se quedaron allí, pero sucedió algo que no se esperaba, y es que Elimelech falleció y se quedó Naomi sola con sus 2 hijos. Nosotros, en medio de las circunstancias difíciles, como seres humanos tenemos ese instinto de supervivencia y comenzamos a buscar salidas y comenzamos a buscar solución. Algo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios es, antes de tomar decisiones, consultar al Señor y preguntarle a Dios qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque salir corriendo siempre no es la solución a las situaciones que estamos pasando. El hecho de que Elimelech y su familia se fueron de Israel a una tierra extranjera trajo consecuencias muy graves a sus vidas. Elimelech murió joven. Era muy grave en ese tiempo, en esa cultura, que una mujer se quedara sin marido, que una mujer se quedara sin su esposo, porque prácticamente quedaba desamparada. Ahora ella se quedó con 2 hijos varones. Y al morir su esposo, ella no regresó a su pueblo, a su tierra, sino que se quedó 10 años más en Moab, y sus hijos se casaron con 2 mujeres. Dice la historia, ¿no? Esto no está aquí, pero está en la historia del pueblo hebreo, que Orfa y Ruth eran hijas del rey de Moab. Ellas eran unas princesas allí en Moab. Orfa significa sierva, no sierva con S de servir, sino sierva con C desde un cervatillo, de un animalito, de un ciervo. Y Ruth, pues significa amistad, o también significa hermosura. Ellas eran hijas de un rey, ellas eran princesas, no eran cualquier bobadita, ¿no? Las que se casaron con Mahalón y Kelión. Pero ellos también recibieron su recompensa, porque como hebreos, como pertenecientes al pueblo de Dios, ellos tenían prohibido casarse con mujeres extranjeras. Y miremos cómo al salir de Israel, esa lejanía del pueblo, de las enseñanzas, de los preceptos, cómo se fue olvidando la instrucción y las consecuencias tan garrafales que esto trajo a esta familia. Mahalón y Kelión murieron sin tener descendencia, sin tener familia. La consecuencia de haberse casado con mujeres extranjeras, de haber continuado sus vidas en una tierra extraña.
Fueron 10 años que ellos estuvieron allí, murieron, y pues ya nos podemos imaginar cómo quedaron estas 3 mujeres sin esposos, sin hijos varones que las sustentaran. Una situación bastante difícil, bastante delicada para ellas. Eh, entonces la madre, Naomi, toma la decisión de volver a Israel. Dice aquí la Biblia que ella escuchó, estando en los campos de Moab, que Dios había visitado al pueblo para bendecirlo. O sea, fue en uno de esos momentos en que se levantó un juez, vino una gran batalla y el pueblo fue liberado y tuvieron paz y sosiego. Y ella se levanta y dice, pues yo me vuelvo a mi tierra porque aquí yo ya no tengo nada. Y sus nueras se levantan para irse con ella, y aquí vamos a aprender algo muy tremendo. Y es que Naomi les insiste que se queden, que no salgan con ella. Les dice, yo no tengo más hijos. O sea, por la ley, lo que se llamaba la ley del levirato en ese tiempo, si yo me casaba con un muchacho y no le engendraba hijos y él moría, pues la ley del levirato me daba a mí la oportunidad de casarme con su hermano, y el hijo que yo tuviera con su hermano sería tomado como el hijo del muerto para que tuviera descendencia y herencia. Pero en este caso esa ley no las podían parar. Naomi no tenía más hijos, no había forma de que hubiese un familiar varón que redimiera a estas mujeres, una situación muy complicada. Y ella le insiste a sus nueras que se vuelvan a su casa, que se vuelvan a su pueblo, que se vuelvan a sus familias, ¿cierto? Y aquí vemos cómo el corazón de cada una de ellas, cómo respondió. En ese ruego, en esa insistencia de la suegra, pues Orfa dice, bueno, es verdad, aquí yo no tengo como mucha esperanza de nada. Listo, está bien, yo me quedo aquí en mi pueblo, yo me volveré a la casa de mi padre, y pues sí, otro marido me buscará, otra cosa iremos a hacer. Y besó a su suegra y se devolvió. Pero vemos la actitud de Ruth. Ruth había tenido una conversión genuina y un conocimiento genuino del Dios de Israel. Recordemos que los pueblos que rodeaban Israel eran pueblos politeístas, eran pueblos idólatras, adoraban a muchos dioses falsos, adoraban a los demonios, les hacían sacrificios. Y aquí vemos cómo Orfa se vuelve a ese estilo de vida, pero Ruth se mantiene del lado de su suegra y del lado del Dios uno y único que había conocido en ese tiempo, a pesar de que esta familia estaba tan alejada de los principios y de la verdad. Pero aquí nos damos cuenta cómo es tan fuerte ese llamado de Dios, que algo tuvieron que transmitirle a Ruth, ¿verdad? Algo de Dios tuvieron que transmitirle a esta mujer, porque le responde en el versículo 15, Naomi le dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y responde Ruth en el 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Una decisión muy fuerte en la vida de Ruth, porque había una orden de parte de Dios, y era que ningún moabita podría ser juntado a Israel. Entonces usted se preguntará, ¿y cómo es recibida Ruth? La orden clara era que ningún varón moabita podría adherirse al pueblo de Israel. Esta mujer tenía tan claro quién era el verdadero Dios y que ese Dios de Israel era su Dios, que ella decidió arriesgarse a todo como mujer extranjera y venir a tierra de Israel. Cuánto amaba a su suegra. Esto es una enseñanza para nosotros respecto de la madre de nuestro esposo, de nuestra esposa. Siempre nos han mostrado en nuestra cultura la relación con las suegras de la peor manera, ¿verdad? Y hay muchos chistes respecto de las relaciones con las suegras y las nueras. Pero aquí vemos una nuera que le dice a su suegra, donde tú vivas, viviré yo, donde tú mueras, moriré yo, el Dios que tú buscas, buscaré yo me voy a ir contigo, y donde tú te mueras y te sepulten, allí mismo yo seré sepultada. Y le dice en el versículo 17, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Miremos qué relación tan bonita.
cuánta entrega en el corazón de Ruth por la familia que había recibido, por el Dios que tenía esa familia, por la mujer que de alguna manera había sido el objeto, ¿no? La bendición de haber tenido a su primer esposo. Ellas se levantan y se van, regresan a Belén, con una actitud, pues claro, derrotadas, ¿verdad? Sin marido, solas, a lo mejor llegaron sin dinero, perdieron todo, y la gente dice, oye, después de tantos años, esa no es Naomi, esa no es la que se fue, y ella con esa amargura en su corazón le dice al pueblo, no me llamen más Naomi. ¿Se acuerdan qué significa ese nombre? Ese nombre significa placentera, y les dice, ahora llamadme Mara. ¿Y Mara qué significa? Amargura. Mara significa amargura. Recordemos las aguas amargas de Mara que se encontraron los hijos de Israel en el desierto, ¿cierto? Las aguas amargas de Mara es como una redundancia. Son las aguas de Mara, las aguas de la amargura. Ella dice, y entonces se muestra el resentimiento que tiene en su corazón porque dice que Dios le quitó todo, que Dios se levantó contra ella, que el Todopoderoso la puso en amargura. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Hacemos a nuestra manera, tomamos las decisiones que queremos, hacemos lo que nosotros queremos. Y cuando nos llegan las consecuencias, entonces le echamos la culpa al Señor. Esto es porque Dios no me bendice, esto es porque Dios no me oye, esto es porque Dios me desamparó, esto es porque Dios... Y nosotros tenemos que ser muy claros. Si de verdad nuestro corazón está viviendo ese proceso de conversión genuina, nosotros vamos a consultarle al Señor antes de tomar decisiones. Y nosotros vamos a tener firmeza en nuestro caminar con Dios. Cuando vimos la vida de estas dos mujeres, de las nueras, vemos que Orfa decide volver a sus dioses. Y eso le pasa a muchos que llegan a los caminos del Señor, que todo va bien y ellos van andando y tal, y están ahí, y uno los ve tan animados, pero cuando empiezan a llegar las pruebas, las dificultades, la aflicción, muchos se vuelven atrás. Cuando se enfrentan con la verdad de Dios, cuando tienen que renunciar a cosas de su vida, de sus costumbres, de su estilo de vida, que no glorifican al Señor, que no son conforme a la verdad de Dios, se van haciendo a un lado. Y entonces está la típica frase, me voy a dar un tiempo, yo necesito reflexionar un poco, entonces yo le pido líder o pastora o socorrito, pues que me deje aquí quietecita, yo veré cuando vuelvo, yo voy a buscar a Dios aquí en mi casa, no se preocupe, yo voy a leer la Biblia sola. Son excusas. Eso lo único que está reflejando es que su corazón no se ha convertido al Señor y está empezando a volver atrás. Vuelvo y les digo, mis amados, la caída de un cristiano no se da en un día. No es que hoy me levanté espiritual y por la noche caí en pecado. Mucho cuidado. La Biblia nos manda a nosotros a ser diligentes en el cuidado de nuestras almas y a tomar decisiones firmes con el Señor. Orfa se volvió a sus dioses y ahí lo dice claramente la Biblia. Orfa se volvió a su pueblo y a sus dioses. O sea que el tiempo que ella convivió con esta familia y a lo mejor guardaban algunas costumbres delante de lo que era el caminar con Dios, y ella estuvo ahí, todo muy bueno y todo, pero cuando tuvo que tomar la decisión de seguir al Dios de Israel, al Dios uno y único, y dejar los dioses de su tierra y dejar su vida pasada, ella prefirió volverse atrás. Y es un llamado que el Señor nos hace a nosotros. ¿Cuál es el corazón que tú y yo tenemos? Nuestro corazón se identifica con Ruth, que abrazó la fe, que se abrazó al Dios de Israel, a pesar de que tenía que dejar, que era hija de un rey, que tenía derecho a una herencia real, que podía haber vuelto al palacio de Moab, que tenía sus dioses, su pueblo, su casa.
y decidió dejar todo eso para venirse a una tierra extranjera, para venirse a una tierra extraña donde se iba a arriesgar a ser rechazada, a lo mejor iba a pasar muchas dificultades, pero decidió hacerlo por amor al Señor, por la identificación plena con Dios, con su verdad, por amor a esa mujer con la que había compartido tanto tiempo y ese compromiso tan estrecho de continuar juntas. ¿O está nuestro corazón identificado con Orfa, que facilito se vuelve atrás, que facilito está buscando darse un tiempo, buscarse un espacio, esperar un poquito a ver qué pasa? Estamos preparando nuestro corazón porque este fin de semana comienza la fiesta de los panes sin levadura. Y yo le quiero animar a que usted se prepare y se interese por vivir esta fiesta solemne de una manera sobrenatural en su vida. El próximo sábado, al caer la tarde, comienza la fiesta del Pesaj, la fiesta de la Pascua. Conforme al calendario bíblico, este año se celebra el domingo 29 de mayo. Comienza el sábado en la noche. Recuerde que los días en la Biblia comienzan al caer la tarde, no por la mañana como nosotros venimos acostumbrados en este calendario gregoriano. Los días en la Biblia comienzan al caer la tarde, cuando sale la primera estrella en el cielo. O sea que el día domingo, el día de la Pascua, comienza el sábado sobre las 8 de la tarde más o menos, porque ya se está oscureciendo más tarde. Comienza el tiempo de la Pascua y termina el domingo igual al caer la tarde. Es el día de la Pascua. De acuerdo al calendario bíblico, ese día nosotros vamos a conmemorar la muerte del Señor Jesucristo, porque Él murió en Pesaj, Él murió el día de la Pascua. Él fue el cordero de esa Pascua. Y esos corderos, de acuerdo a la ley, a la norma, se mataban, se ofrecían a las 3 de la tarde del día 14 de Aviv. Este domingo a las 3 de la tarde estaremos conmemorando la muerte de nuestro Señor. Y al caer la tarde del domingo comienzan 7 días de la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y la levadura que representa en nuestras vidas, el pecado, la contaminación, aquello que viene y contamina la masa y la hace grande y esponjosa, dándole una imagen que no es. Esta historia del libro de Ruth creo que se ajusta mucho en esta preparación que nosotros tenemos que pasar para enfrentar esa fiesta, donde usted y yo vamos a tomar decisiones, donde vamos a decidir, y ojalá esa sea la decisión de todo corazón, dejar el pecado, dejar la superficialidad, dejar los ídolos, dejar la liviandad, dejar la idolatría, dejar de lado el doble ánimo, y tomar una decisión firme con el Señor. Porque al final, el corazón que se decide por Cristo, dejando todo atrás, apartándose del pecado, de la contaminación, esa vida verá la gloria de Dios. Porque cuando vamos a estudiar el libro de Ruth, nos vamos a encontrar que la recompensa más grande que esta mujer extranjera recibió es que de sus lomos nació el Mesías. Porque formó parte de esa genealogía a través del rey David, de la tribu de Judá. De sus lomos nació David, de sus lomos vino la generación que dio a luz al Mesías de Israel, a nuestro Señor y Redentor. Mereció la pena el esfuerzo. Yo le invito a que se quede meditando en este tiempo. En el capítulo 2 vemos cómo Ruth llega y se va a trabajar. Una mujer esforzada, trabajadora. Ella fue y buscó trabajo. Estaban en pleno tiempo de cosechas. Y Dios fue bueno, porque ella se fue a buscar trabajo y uno diría, qué casualidad. No, son los métodos que Dios usa para bendecirnos. La llevó a trabajar a la casa de Boaz, que era un familiar de Elimelech. Y por eso su suegra le dice, no te vayas de esa finca, no te apartes de esa casa, porque Elimelech es pariente nuestro y él nos puede redimir. Vemos cómo este hombre tuvo gratitud en su corazón porque Ruth cuidó de Naomi.
Y gracias a esa actitud que ella tuvo de misericordia con su suegra, de cuidar de esa mujer que a lo mejor ya era mayor, este hombre le da un trato especial. Y le dice algo maravilloso en el versículo 12 del capítulo 2. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y tome en cuenta este versículo, porque este versículo se cumple para nosotros. Hemos venido a refugiarnos bajo las alas del Dios uno y único. Y en este tiempo donde nosotros debemos tomar decisiones firmes con el Señor, nuestro corazón decidido por Dios, se va a cumplir esto. Nuestra obra será recompensada y recibiremos esa remuneración de parte de nuestro Dios y Padre, la recompensa de estar con el Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por entregarnos tu palabra, tu bendita palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige. Padre, gracias por enseñarnos y hacernos una vez más ese llamado a cada uno de nosotros en nuestro interior, a tomar decisiones firmes contigo, Señor, a dejar los ídolos, nuestra vida pasada, nuestras viejas costumbres. En la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y que aquel que pone la mano en el arado y vuelve atrás no es digno del reino de los cielos, Señor. Palabra dura, Padre de los cielos, pero es el llamado que tú nos estás haciendo, Señor, a dejar la tibieza en nuestro corazón. No ser de aquellos que en medio de las dificultades se vuelven atrás, se vuelven a sus dioses, se vuelven a sus viejas costumbres, Señor. Nosotros queremos atender a tu llamado, Padre. Queremos que nuestro corazón se identifique con el corazón de Ruth, una mujer que decidió conocerte, que decidió servirte, que dejó su vida, dejó su pueblo, dejó sus costumbres, dejó sus falsos dioses, dejó su familia, Señor, por venir a refugiarse bajo la sombra de tus alas. Abrazó la fe en ti, el Dios uno y único, Señor, y recibió gran recompensa en su vida. Tú trajiste gran bendición. Señor, nosotros respondemos al llamado que tú nos haces a la puerta de esta fiesta hermosa, solemne, de los panes sin levadura. Señor, tú traes esta palabra hoy a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te pedimos. Amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos a permitirte, Señor, que tú entres a nuestra vida, que camines los rincones de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, y nosotros seamos conscientes de todo aquello que nos contamina, de lo que no te glorifica, Señor, de la levadura que tenemos guardada en nuestro interior. Y de una vez por todas, Señor, tomemos la decisión de sacar todo ese pecado, toda esa inmundicia de nuestro ser. Por favor, Señor, redargúyenos, Señor, muéstranos. Es tiempo de conmemorar nuestra redención. Es tiempo de conmemorar que tú, Señor, moriste en esa cruz por nuestros pecados para darnos vida. Y no queremos, Señor, tomar por inmunda tu sangre preciosa, viviendo en el pecado, en la mediocridad, en la superficialidad, porque así lo dice tu palabra en el libro de Hebreos. Cuando muchos toman por inmunda la sangre de Cristo, después de conocer tu verdad, volviéndose a los ídolos y al pecado. Señor, te pedimos perdón y que a nosotros nos guardes y nos ayudes a permanecer, oh Dios. Nos ayudes a estar en ti, independiente de las circunstancias, independiente de lo que suceda a nuestro alrededor, Señor. Nuestras rodillas estén dobladas delante de tu presencia y nuestro corazón esté firme en caminar en pos de ti, Señor, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que en este tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, nosotros seamos despojados, Señor, del doblez de corazón, del doble ánimo, Señor, de la mediocridad para buscarte. Que nosotros dejemos ese círculo vicioso, Señor, de pecar, pedir perdón, caminar un poquito y volver atrás. Que sea un tiempo, Señor, de una verdadera conversión y de una entrega genuina en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has entregado en esta mañana, y a ti encomendamos este día.
este día de oración, este día de ayuno, este día de intercesión, este día de clamor, Señor, buscando tu rostro de una manera intensa, buscando, Señor, que tú hables a nuestra vida. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por los méritos, Señor, por la obra redentora de Cristo Jesús. Amén y amén.